Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título: No pierdas la fe. Diga conmigo: no pierdas la fe. Una vez más, no pierdas la fe. ¿Sabe? A veces pareciera de pronto como que creemos que tenemos una fe infalible, como que no habrá ninguna circunstancia que nos pueda apartar del amor de Dios. Y cuando el apóstol Pablo lo expresa y él dice: ¿qué me puede apartar del amor de Dios? Él comienza a enlistar una serie de circunstancias que aquellos que no tienen una fe firme en Cristo Jesús podrían apartarles del Señor. La tribulación, la angustia, la enfermedad, el presente, el futuro, la incertidumbre de la vida pudieran en algún momento apartarnos del amor del Señor. Pero algo que debemos de tener siempre presente es que mientras que nosotros tengamos una fe firme en Cristo Jesús, ninguna de esas circunstancias va a poder rebasarnos y alejarnos del Señor. Pero necesitamos entender que en esa porción de la Escritura donde el apóstol Pablo menciona sobre aquellas cosas que pudieran apartarnos de Dios, él excluye una, la cual es determinante en el desarrollo de nuestra fe. Y me refiero principalmente al factor humano, a nuestra voluntad. Si usted se da cuenta, en esa lista expresada por el apóstol, pues no se menciona nuestra voluntad. Y si nuestra voluntad no está arraigada a Cristo, si no cuidamos y protegemos nuestra fe, en algún momento, alguna circunstancia va a poder arrastrarnos lejos del propósito de Dios. Así que yo le invito, por favor, a que abra su Biblia, vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Vamos a trabajar en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y vamos a leer a partir del verso 31. Vamos a leer dos versos, el verso 31 y el verso 32. Y dice la Escritura de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón, Simón, usted puede poner allí su nombre, ¿le parecería? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Si había algo que a Jesús le inquietaba y le ocupaba, era el hecho de que el apóstol Pedro no perdiera la fe. Las circunstancias adversas en la vida vienen y muchas surgen de repente. Pero la realidad, amados hermanos, es que nuestra fe debe de estar cimentada en Cristo y no en las circunstancias que muchas veces nosotros ni siquiera podemos controlar. De acuerdo con lo que este pasaje de la Escritura nos enseña, podemos ver cómo muchas veces Satanás orquesta todo su plan de ataque en contra nuestra con el objetivo de que nosotros perdamos la fe. Sí, si algo a Satanás le interesa es que tú y yo perdamos la fe, que le demos la espalda a Jesucristo. Porque sabe una cosa, puede ser que en esta vida nos equivoquemos, tropecemos, caigamos, pero mientras que nuestra fe se mantenga sólida, sabremos a quién volver. Por eso es de destacar el pasaje cuando en el verso 32 el Señor Jesucristo le dice a Pedro: y tú, cuando te hayas vuelto a mí. Cuando una persona tiene claramente bien definida su fe y ésta está bien arraigada a Cristo, sabe a dónde dirigirse cuando sus fuerzas terminan. Y Satanás, amados hermanos, desea que perdamos la fe, porque si perdemos la fe, entonces no sabremos hacia dónde dirigirnos cuando tropecemos, cuando nos equivoquemos, cuando caigamos. Y necesitamos, hoy más que nunca, entender que nuestra más grande necesidad es Cristo y necesitamos mantenernos conectados a Él. Sin embargo, si perdiéramos la fe a causa de las situaciones que vivimos,
lo más seguro es que en nuestro momento de mayor angustia o tribulación, nos alejaríamos de Dios y las circunstancias que enfrentásemos nos robarían la semilla, es decir, la palabra sembrada en nuestro corazón, evitando así que ésta pueda ver su propósito cumplido en nuestra vida. Ahora, surge una pregunta muy interesante y yo no sé si usted se ha cuestionado respecto de lo siguiente, y la pregunta sería: ¿qué te podría alejar de Dios? ¿Una decepción? ¿Una traición? ¿Una mentira? A veces idealizamos nuestro entorno y pareciera de pronto como esas niñas de primaria, ¿verdad? Que cuando van al baño van dos o tres. Y todos nos cuestionamos, y aún continúa siendo posiblemente uno de los misterios de la humanidad, ¿por qué a las mujeres les gusta ir en grupo al baño? Todavía los hombres no lo alcanzamos a comprender, pero a veces pareciera que creemos que el desarrollo de la vida cristiana debe de ser así, mientras que todo marche bien en torno a mí, mientras que yo esté rodeado de gente que me respalda, gente que me apoya, gente que me motiva y me impulsa, entonces todo va a marchar bien. Y yo no estoy considerando que puede ser que en algún momento las cosas en torno a mí cambien y la gente que un día juró estar conmigo para siempre me traicione, o la gente que juró lealtad de pronto cambie su actitud. Son cosas que ni usted ni yo podemos controlar, pero la pregunta se centra en el hecho de qué podría a usted apartarle de Cristo. Muchas personas se han apartado de Dios porque posiblemente se decepcionaron de su pastor. Muchas personas se han apartado del camino del Señor porque posiblemente una situación familiar los orilló a dejar de confiar y creer en Cristo. Tal vez una situación económica, tal vez una enfermedad, tal vez un deceso. Hay situaciones que nos golpean de forma emocional tan fuerte que generan en nosotros inestabilidad. Y esa inestabilidad comienza a mermar nuestra fe. Yo le pregunto, ¿qué podría usted alejarlo de Cristo, apartarlo de la fe en el Señor? ¿Qué podría usted llevarlo a un punto en el cual decidiría dejar de buscar a Dios? ¿No lo ha pensado? Deberíamos de hacerlo para entonces apuntalar nuestra fe y cuidar aquellas áreas que pudieran en algún momento alejarnos del Señor. Jamás debemos olvidar que como seres humanos somos débiles y falibles. Y por este motivo es que necesitamos constantemente alimentarnos con la palabra de Dios. Recuerde lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy más que nunca necesitamos alimentarnos de esa palabra, ya que en la medida que nosotros le permitamos a la palabra de Dios morar en nuestra mente y en nuestro corazón, también en esa medida nuestro interior se va a fortalecer y en él se va a forjar la fe que necesitamos para agradar a Dios. Y lo subrayo, para agradar a Dios. Necesitamos entender que nuestra vida espiritual debe de tener un solo objetivo, y es la de ser agradables a los ojos de Dios. Pero para ser agradables a los ojos de Dios necesitamos en nuestro interior tener la fe que nos permita ser agradables a Él. Pero para ello necesitamos estar bien alimentados por la palabra del Señor. Cuando hablamos de la fe, amada iglesia, es importante que nos demos cuenta que la fe es el elemento fundamental a través del cual podemos establecer una relación con Dios. Y solo a través de la fe es que podemos recibir y apropiarnos de aquello que Dios desea darnos. También es por la fe y a través de la fe que nosotros podemos cumplir con el propósito de Dios. Por esta causa es que mantener nuestra fe en óptimas condiciones es nuestra responsabilidad y nos es necesario para que como hijos de Dios tengamos una vida espiritual saludable. Ahora bien, Satanás no está
dispuesto a colaborar en el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe. Al contrario, nuestro adversario, el diablo, tal y como lo expresó el Señor Jesucristo, está buscando zarandearnos como si fuéramos trigo. Satanás busca, a través de las circunstancias de la vida que de repente se presentan ante nosotros, robarnos el fruto que la palabra de Dios desea producir en nosotros. Y cuando nosotros no tenemos una fe firme en Cristo, ¿qué es lo que sucede? Pues Satanás viene, nos vende sus mentiras y nosotros comenzamos a claudicar en nuestro caminar con Jesús. Por eso es que necesitamos hoy determinar que si hay una prioridad en nuestra vida, es nuestra fe. Porque incluso la Escritura menciona que es a través de nuestra fe que nosotros, los hijos de Dios, vencemos al mundo. Así que si queremos una vida triunfante, una vida en la cual Jesucristo sea glorificado y se manifieste su naturaleza y carácter, nosotros debemos apuntalar nuestra fe. Entonces podemos entender y decir que en nuestro caminar con Cristo, nuestra fe es determinante. Tu fe es determinante para muchísimas cosas. Y leamos lo que tenemos aquí proyectado en la lámina. Y dice así: muchos creyentes en la sociedad actual no alcanzan a darse cuenta de la importancia que tiene su fe. Esto debido principalmente a que para muchos creyentes la fe es más bien un concepto intelectual inútil que una convicción. Es decir, muchos creyentes tienen el concepto de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no produce nada. Por eso es que menciono que es un concepto intelectual inútil, porque no les sirve de nada, es meramente información en ellos, pero que no produce ninguna acción. Y a lo que quiero llegar, amados hermanos, es que la fe es más que un concepto, una convicción. Y esa convicción tiene que ver con aquello que ha sido hablado a nuestro espíritu. Muchas veces puede ser que no tengamos la evidencia de que sucederá tal y como se nos ha dicho que será, pero la convicción en nuestro interior es lo que nos capacita para poder movernos en unidad con el Señor. Sin embargo, dice nuestra lámina, si nos damos cuenta, la fe es determinante para poder desarrollarnos en cualquier área de nuestro haber cristiano. Y esto deberíamos de considerarlo fundamental, porque si nosotros no tenemos una fe firme en Cristo Jesús, va a haber circunstancias que nos van a ir apartando del Señor y situaciones que poco a poco nos van a ir arrastrando lejos de Él. Ahora, cuando hablo de que la fe es determinante para el desarrollo de todas las áreas en nuestro haber cristiano, lo que trato de comunicarte es que la forma en la cual vivimos el Evangelio nos muestra el grado de fe que tenemos y al mismo tiempo revela la condición de nuestro corazón. No podemos decir que tenemos una gran fe y que tenemos un corazón para Dios si nuestra vida es un contraste en relación a lo que profesamos. Necesitamos entonces congruencia en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y todo eso está conectado a nuestro nivel de fe. Si nuestra fe es deficiente, la forma en la cual vivimos el Evangelio lo será también. Ahora, si yo deseo poner en práctica los mandamientos de Dios y alinear mi vida a la voluntad del Señor, yo necesito crecer en la fe. Y esta fe entonces será la que me permita tener un corazón agradable a Dios. No se trata simplemente de reprimirme, disciplinarme y esforzarme. La fe tiene una trascendencia mucho mayor que cualquier acción que nosotros pudiésemos realizar. De entrada, por fe es que somos justificados y no por obras.
Ahora, la fe, una fe arraigada en Cristo, es la que va a producir en nosotros el querer como el hacer para que a través de nuestras acciones Dios sea glorificado. Cuando una acción no procede de la fe, es pecado. ¿Por qué? Porque es fruto de vanidad. Hay personas que pueden estar intentando establecer récords personales para comparar su vida espiritual con la de otros. Por ejemplo, el ayuno. Hay personas cuya motivación es ayunar cada vez un poco más. Y comienzan con un día, luego son 3 días, luego es una semana de ayuno, luego son 2 semanas, pero su motivación no es Cristo. Lo que están haciendo no lo hacen como el resultado de su caminar con Dios, como el fruto de la fe. Y al tener estas acciones que son fruto de vanidad, a los ojos de Dios son pecado. Entonces sí es importante que nos comprometamos con Dios, sí es importante que nos esforcemos por Él, sí es determinante en nuestra vida nuestro grado de fe, pero la motivación debe de ser Cristo, porque si Cristo deja de ser mi motivación, mi inspiración, entonces todo lo que yo haga es fruto de egoísmo o vanidad. Y esto a los ojos de Dios, por más loable que humanamente pudiera ser, es pecado. Entonces, sí, el grado de fe que yo tenga va a determinar mi estilo de vida y va a determinar también la condición de mi corazón. Solo si mi fe crece, solo si mi fe se fortalece, voy a poder conquistar y cumplir con el propósito de Dios para mi vida, en los términos de Dios. Yo puedo intentar vivir una vida cristiana independiente de Cristo, carente de fe, pero abundante en disciplina, abundante en sacrificio, abundante en esfuerzo. Y sabes, más adelante lo vamos a ver, pero nos vamos a dar cuenta que esa clase de actitud y esfuerzo carente de fe o que no tiene como motor, no tiene como origen una correcta motivación, la cual debe de ser Cristo, a los ojos de Dios es desagradable. Y vamos para allá, para que lo podamos ver en un ejemplo. Acompáñenme, por favor, a Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 1. Y vamos a leer prácticamente todo el capítulo, bastantes versos, así que yo le ruego que ponga mucha atención a lo que estamos platicando en esta mañana y que es bien importante considerar para un desarrollo óptimo en nuestro caminar cristiano. Yo puedo ser la persona que proyecte mayor compromiso, que proyecte mayor disciplina, pero si lo que estoy haciendo no es fruto de una fe arraigada en Cristo Jesús, lo que yo estoy haciendo vale muy poco a los ojos de Dios. ¿Me explico? Por eso es bien importante que crezcamos en la fe y que cultivemos y protejamos dicha fe. Porque Satanás quiere zarandearnos y va a presentarnos un sinfín de circunstancias a fin de que nosotros perdamos la fe. Pero el mensaje de esta mañana para ti y para mí es: no pierdas la fe. Necesitamos responsabilizarnos del grado de fe que hoy tenemos y que deseamos alcanzar. Hebreos capítulo 11, y dice la escritura así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Fíjese, aquí está lo que yo venía comentándole. Caín, si usted va a Génesis, se dará cuenta que le ofreció a Dios lo mejor del fruto de la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios le dijo a Adán: comerás con el fruto del sudor de tu frente. Es decir, todo lo que Adán iba a poder realizar
estaría directamente conectado con su propio esfuerzo. Sudor representa esfuerzo. Y Abel le ofreció lo mejor de su esfuerzo, pero tenía carencias en su fe. Es decir, que lo que Caín presentó delante de Dios fue su mejor capacidad, fue su mejor habilidad, pero no iba acompañado de fe, no estaba motivado por esa fe de buscar agradar a Dios. Por el contrario, cuando Abel ofreció a Dios su sacrificio, también le ofreció lo mejor de sus animales, pero esta expresión de sacrificio tenía como motivación el deseo de agradar a Dios, fe. Y por eso la Escritura dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. ¿Quieres que lo que haces por Cristo trascienda? Asegúrate que lo que haces es fruto de tu fe. El apóstol Santiago lo decía de esta manera: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras está muerta. Yo no puedo tampoco decir, ay, es que tengo fe, si no soy congruente con la forma en la cual estoy actuando. Ay, mi fe está en Cristo, yo amo al Señor y yo daría la vida y moriría por Él. ¿Sí? ¿De qué manera lo estás demostrando? ¿Con insensibilidad para las cosas de Dios, con apatía, con indiferencia, con egoísmo? ¿De qué forma estás demostrando eso que dices? Porque muchas veces nos llenamos la boca de decir, ay, para mí Jesús lo es todo, pero ni siquiera somos capaces de, por la fe, presentar delante de Dios un sacrificio motivado en el amor y en la relación que tenemos con Jesús. Hay quienes pudieran ofrecer sacrificios, pero ni siquiera tienen fe. No es Cristo lo que les está motivando, es el que la gente los vea, es que la gente los reconozca. Y sabe, Satanás está interesado en que usted pierda la fe, porque es probable que usted continúe asistiendo a la iglesia, es probable que usted continúe participando de su vida religiosa y de las prácticas piadosas que al interior de la iglesia se realizan. Pero algo que debe de saber es que si usted pierde la fe, usted deja de ser agradable a Dios, porque lo que usted está ofreciéndole es esfuerzo netamente. Y Caín, aun cuando le ofreció al Señor lo mejor del fruto de la tierra, Dios miró con agrado a Abel y no hacia a Caín, porque lo que Abel le ofreció también implicó un esfuerzo, un sacrificio, un compromiso, pero su motivación era agradar a Dios. Y esto, amados hermanos, es determinante en nuestro caminar con Jesús. Lo que le estás ofreciendo a Dios es fruto de tu relación con Cristo, o es fruto del deseo de que otros te reconozcan, de que otros te admiren. ¿Se da cuenta? Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Es decir, el testimonio de la vida de Abel nos da testimonio de que buscar agradar a Dios es algo que trasciende para la eternidad. Continuamos leyendo y dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. El testimonio que Enoc recibió fue el testimonio que su estilo de vida le permitió alcanzar. La gente, al ver a Enoc, podía darse cuenta que este hombre estaba caminando con Dios. Verso 6, y tenga bien presente esta expresión, y dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esto es tremendo.
¿Por qué? Porque muchas veces la gente comienza a vivir un cristianismo independiente de Cristo, en el cual dejan realmente de considerar a Dios en sus caminos. Entonces lo que ellos realizan es basado en la disciplina, basado en un comportamiento mecánico, pero sin una conciencia, sin una motivación de buscar agradar a Dios con sus vidas. Y debemos de saber que todo aquello que busquemos provocar en el corazón de Dios siempre tendrá una recompensa. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Una persona cuando te ama no puede ser indiferente ante lo que le ofreces. Aquellas personas que te aman van a buscar corresponder a aquello que ofreces. Hay por allí un dicho que dice, tú da un paso y Dios dará 99 por ti. Y esa es una realidad. Su amor es perfecto. Pero si lo bajamos a un nivel terrenal, cuando existe verdadero amor, siempre hay correspondencia. Y esto es algo que debemos de tener muy presente, muy claro cuando se trata de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos a Él creyendo que Él existe, debemos de tener presente que Él nos habrá de corresponder. Él nos va a recompensar por el hecho de que estamos buscando agradarle. Continuamos con el verso 7 y dice, por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue un hombre que se determinó a construir un arca y no le llevó 3 meses, no le llevó un año, le llevó 100 años construir el arca. Imagínate lo que este hombre necesitó para mantener esa fe durante 100 años y para que esa fe se tradujera en acciones. Y muchos de nosotros, por nimiedades, le estamos dando la espalda a Jesucristo. Ay, es que el pastor me decepcionó. Es que en la iglesia exigen mucho. Es que nuestra fe a veces no nos da ni siquiera para caminar con Cristo una década. Ni siquiera 6 meses. Decimos, ya, este año voy a buscar a Jesús con todo mi corazón. Y a la semana ya estamos moviéndonos fuera de la voluntad de Dios y olvidándonos de lo que determinamos hacer con el Señor. Por la fe Abraham, verso 8, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. La fe es una confianza absoluta. A veces nos atrevemos a confiar en gente falible y llegamos a llevarnos ciertas sorpresas, ¿verdad? Grandes decepciones, pero en el caso de Dios, no hay nada que pueda, de alguna manera, colocarnos en un punto de desventaja. Siempre con Dios es ganancia. Dice la Escritura, verso 9, por la fe radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tierras de campaña con Isaac, en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Contra toda situación, Abraham se fortaleció en convicción y fe, y eso le permitió heredar la promesa. La fe, amados hermanos, es determinante en nuestro caminar con Cristo. Podríamos continuar mencionando tantos y tantos ejemplos de cómo la fe llevó a otros a trascender, pero la síntesis de todo lo que estos lograron la encontramos en el verso 32. Y dice la Escritura, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe, escuche bien esto,
Conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo esto lo lograron por medio y a través de la fe. Ahora yo le pregunto, ¿cuál está siendo el fruto de su fe? Porque todos estamos atravesando por situaciones adversas, por dificultades, por problemas, por luchas. Y a veces, amados hermanos, Satanás nos zarandea y para él resulta bastante sencillo robarnos la fe. Es que yo no estoy leyendo la escritura. ¿Por qué? Porque me siento deprimido. Es que yo no estoy orando, ya no estoy buscando de Dios, he dejado de congregarme. ¿Por qué? Es que me siento decepcionado, es que me siento desmotivado. Y muchos de nosotros acuñamos en nuestra vida ese sobrenombre que se le ha dado a esta generación hipersensible, que es el de generación de cristal. Nos hemos convertido en cristianos que no quieren padecer por Cristo, que no están dispuestos a atravesar procesos difíciles, pero la razón principalmente es que son egoístas y no tienen una fe bien arraigada a Jesucristo. Aman más su comodidad, aman más su estabilidad que al mismo Señor que los rescató de las tinieblas y los trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora, amados hermanos, para crecer en nuestro nivel de fe no basta simplemente con querer que así sea. Hay quienes dicen, ay, es que yo deseo tener más fe y le estoy pidiendo a Dios que aumente mi fe. Mire, es importante, pero vamos a profundizar un poco más sobre aquello que necesitamos para desarrollar y fortalecer nuestra fe. Entonces tenemos aquí en la lámina aquello que considero que es necesario para que desarrollemos y fortalezcamos nuestra fe. Y en primer punto, lo que considero fundamental para crecer en la fe es el que nos conectemos con Dios a través de la oración. Dile a la persona que tienes a tu lado, si es que hay alguien a tu lado, si no, dilo para ti mismo y expresa lo siguiente: necesito hoy más que nunca conectarme con Dios. Y dile a la persona que tienes a tu lado, necesitas conectarte con Dios. ¿Cómo nos conectamos con Dios? Pues a través de la oración. No se trata de presentar delante de Dios rezos, se trata de orar. La diferencia entre un rezo y la oración radica en que la oración es más bien una plática, un intercambio de expresiones que surgen del corazón de Dios y de nuestro corazón. Cuando oramos, no establecemos un monólogo, sino establecemos un vínculo de comunicación, donde hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor, y estos interactúan, intercambiando las posiciones del emisor y el receptor. Entonces, si yo quiero conectarme con Dios a través de la oración, los momentos en los cuales yo guarde silencio también son momentos de ganancia, porque en esos momentos mi corazón se debe disponer a escuchar la voz de Dios. Tiene que haber en nuestra vida de oración un intercambio con Dios. No es simplemente descolgar la bocina de la línea celestial y decirle: Dios, ya estoy aquí delante de tu presencia y mira, esto es lo que te quiero decir y es lo que te quería comentar. Fíjate cómo me he sentido, mira que tengo estos planes. Te pido por favor que los bendigas, cuídate, bye. No. La oración no puede verse desde esta perspectiva, porque la oración implica intimidad, implica ese intercambio de ideas, y yo necesito en algunos momentos aprender a guardar silencio para que Dios pueda comunicarse a mi espíritu, hablarle a mi corazón. Esto, amados hermanos, es fundamental si lo que queremos es fortalecer nuestra fe, desarrollarla, llevarla hacia un nivel mucho más amplio, mucho más grande. Entonces, aprender a orar es fundamental.
Y lo que no es la oración es una serie de repeticiones que carecen de conciencia, que carecen de sentimiento, que carecen de una exposición real y profunda de aquello que arde en nuestro corazón, y tampoco es orar aquello que carece de interacción. Yo necesito aprender a desarrollar una relación con Dios basada en la oración donde haya esa interacción. Entonces voy a exponerle a Dios mi corazón, voy a exponerle a Dios mi sentir, pero voy a guardar silencio para que Dios también hable a mi vida. Tenemos que aprender a percibir la voz del Espíritu Santo y a través de las Escrituras, que es el siguiente punto, necesitaremos crecer en discernimiento para no creer que nuestros pensamientos e ideas son la voz de Dios. Hoy hay una enorme cantidad de creyentes que caminan confundidos por la vida. Hacen sus propias interpretaciones escriturales y muchos de estos llegan a creer que todo lo que se atraviesa por su mente procede de Dios. Y no es así. Necesitamos entender que también Satanás habla a nuestra mente y nuestro propio yo constantemente está subiendo ideas y pensamientos que a veces distan mucho de la realidad, pero nosotros las compramos. ¿Por qué? Porque estamos inclinados en esa dirección. Si nosotros estamos prejuiciados sobre alguna situación, sobre alguna persona, pues los pensamientos que de repente lleguen a nuestra mente los vamos a creer. Por ejemplo, usted está prejuiciado con una persona que tiene un carácter fuerte y usted piensa que esa persona siempre está enojada. Usted ya tiene un prejuicio. Tal vez un día usted se encuentra esa persona y esa persona se siente muy mal de salud. Su semblante lo grita, pero usted, debido al prejuicio que tiene, cree que está enojada. Y de repente surge una idea en su mente que le dice, está atado a la amargura. Dios me reveló que esa persona está atada a la amargura. Por favor, ¿es su prejuicio? Hablando. Pero debido a que carecemos de intimidad con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, pues nos creemos las novelerías que nuestro corazón nos presenta. Y por esta razón es que si queremos que nuestra fe se desarrolle y se fortalezca, necesitamos aprender a conectarnos con Dios a través de una oración que nos permita interactuar con Él. Dos, necesitamos alimentarnos de Dios. ¿Y cómo me alimento de Él? Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que Él era el pan que había descendido del cielo para dar vida al mundo. La palabra de Dios es ese pan que nosotros podemos tomar, comer y con él saciar nuestro corazón. Es importante que tengamos presente. Recuerde cuando Dios le dijo al profeta, cómete todo el rollo. Y como hijos de Dios debemos de renunciar a ser selectivos sobre aquello que aceptamos y aquello que rechazamos de la palabra de Dios. Algunos de ustedes son como esas personas que comen muy rara la pizza, ¿verdad? Yo en lo personal me como todo de la pizza. Todo, 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 todo. Pero hay quienes dicen, ay, yo me voy a comer solamente lo que trae queso. Y dejan las orillas. Digo, Dios, ¿cómo pueden cometer tal grado de crueldad? Las orillas es de la parte más deliciosa de una pizza. Y no hablo de orillas rellenas ni nada de eso, simplemente así la masa crujiente con harta catsup, imagínese, qué delicia. Pero bueno, más que hablarle de mis preferencias culinarias, a veces tenemos esa actitud como hijos de Dios, que es la de seleccionar qué de la palabra sí recibimos y qué no nos gusta. Si realmente queremos una fe firme, fuerte, estable y una fe que produzca una vida
que denote ese fruto que glorifique a Dios, tenemos que comernos toda la palabra del Señor. Ahora necesitamos, como punto número 3 y fundamental, despojarnos de lo que estorba. La palabra del Señor nos dice que nos despojemos de todo aquello que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para que podamos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dios desea que avancemos ligeros en nuestro caminar con Cristo. Y para ello tenemos que despojarnos, acto de la voluntad, separarnos de aquello que no nos está brindando la estabilidad que nos permitiría caminar y ser fieles a Cristo. A veces como seres humanos, bajando esto de nivel y aplicándolo en un terreno más personal, echamos sobre nosotros cargas que nos impiden avanzar. Mantenemos relaciones que, lejos de permitirnos crecer y de añadir a nuestra vida, nos restan. Yo no sé en qué etapa de la vida esté usted, pero yo creo que deberíamos vivir la vida como si hoy fuera el último día de nuestra existencia, buscando añadir, buscando tener paz, buscando tener estabilidad, buscando la plenitud en nuestra vida. Y van a venir circunstancias, porque imposible es que no vengan tropiezos. Pero a veces somos nosotros quienes voluntariamente cargamos nuestra vida con relaciones, actitudes, formas de pensamiento que, lejos de permitirnos crecer, nos restan. Y por eso, si tú quieres desarrollar tu fe y fortalecerla, tú necesitas despojarte de todo aquello que te estorbe. Número 4, necesitamos tener una actitud humilde ante el Señor. Yo debo de cuidar y vigilar constantemente mi corazón si quiero que mi fe se desarrolle y fortalezca de manera adecuada. Porque si yo no vigilo constantemente mi corazón, los frutos que se obtengan de la fe, que en un principio es motivada por agradar a Dios, me van a cegar y me voy a convertir en un creyente orgulloso, soberbio y vanidoso. Y eso, amados hermanos, va a impedirme seguir dependiendo de Dios. Por eso debo de estar constantemente vigilando mi corazón. ¿Para qué? Para que yo mantenga una actitud humilde ante el Señor. Necesitamos entonces cuidar nuestro corazón y vigilarlo constantemente, porque de otra manera es probable que lo que estemos manifestando como fruto en nuestra vida, y que es un fruto agradable a los ojos de Dios porque surge de una correcta motivación y de una fe que busca con ella agradar a Dios, se pierda, porque me quedo completamente lampareado por dicho fruto y comienzo a olvidarme de Cristo. Entonces sucede lo que mencionaba, me vuelvo soberbio, me vuelvo orgulloso, me vuelvo vanidoso. Y entonces comienzo a creer que todo lo que estoy logrando, lo estoy logrando por mi capacidad. Si yo quiero desarrollar y fortalecer mi fe, el último punto que quiero mencionarte es que necesitas involucrarte en el reino de los cielos. Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere pasar tiempo con Jesús. O sea, esto parece absurdo y contradictorio. Todos queremos ir al cielo, todos queremos la vida eterna, todos queremos estar en la presencia de Dios, pero nos negamos a pasar tiempo con Dios, a invertir nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestro tiempo en las cosas de Dios. A veces la gente está participando de un ministerio
porque considera que dicho ministerio le da cierto estatus ante la congregación. Y entonces quieren participar de un área de servicio en la cual ni siquiera se comprometen con una identidad correcta, con una motivación correcta, porque lo hacen al ahí se va. Ni Caín se atrevió a ofrecerle a Dios algo al ahí se va, como muchos cristianos hoy día lo hacen. Ni Caín, porque la Escritura, como mencioné anteriormente, le ofreció a Dios lo mejor del fruto de la tierra. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Dios prefirió el sacrificio de Abel y no así el de Caín? Porque el de Abel era fruto de su fe. Pero hoy día muchos creyentes dicen, ay, a mí, anóteme en tal ministerio, y nunca están presentes en su ministerio, nunca se comprometen con él, son cristianos hologramas que aparecen allá de vez en cuando, y dices, ay, ya ni me acordaba que existía tu ministerio. Y no porque sea una realidad, sino simplemente por tu ausencia. Hay personas que poco a poco su fe ha dado muestras de que se va perdiendo. ¿Por qué? Porque dejan de servir a Dios. Una persona que tiene una fe correcta y bien cimentada en Cristo y tiene una fe saludable, servir es una de sus prioridades. Pero cuando una fe comienza a enfermarse y a perderse, entonces busca en quién decepcionarse para deslindarse de su compromiso con Cristo. Te pregunto, ¿cómo está tu fe hoy? Porque hay personas que han decidido salirse de áreas de servicio, objetando sobre un sinfín de situaciones, pero la realidad es que su corazón se ha ido apartando del Señor y su fe no está muy saludable ni en muy buenas condiciones. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues necesitamos, amados hermanos, determinarnos a que nuestra fe crezca, a que nuestra fe se fortalezca. Debemos de darnos cuenta que cada una de estas acciones que mencioné hace un momento le van a permitir a nuestra fe adoptar la naturaleza que ésta requiere para que el reino de los cielos se manifieste. Y es que cuando hablamos de la fe, no hablamos del tamaño, sino que hablamos de la naturaleza del grano de mostaza. Y vamos a profundizar un poco sobre lo que la palabra de Dios nos enseña respecto de el grano de mostaza. Y vamos por favor a la primera cita que tenemos acá proyectada, que es Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer los versos 31 y 32. Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. Y dice la escritura así: entonces Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Lea conmigo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, ve el tamaño que tenemos aquí representado en la imagen. Ese es el tamaño de la semilla de mostaza. Ese es el tamaño, pero ponga atención, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos habla respecto de la naturaleza de la fe que debería haber en nosotros? No está refiriéndose ni apuntando al tamaño, está enfatizando sobre la naturaleza. Y la naturaleza del grano de mostaza es que cuando éste se siembra, sufre un cambio, experimenta un proceso de transformación que le lleva a potencializar y concretar todo lo que en su interior está. En otras palabras, dice la Escritura que crece hasta convertirse en un árbol y después resulta de bendición para todos aquellos que les rodean. ¿Comprende? Esa es la clase de fe que debería caracterizarnos. Esa es la clase de fe que deberíamos estar teniendo hoy día.
El problema es que muchos de nosotros hemos perdido la fe. ¿Por qué? Porque nos hemos decepcionado, porque nos hemos enfermado, porque nos han despedido, porque hemos tenido problemas matrimoniales, porque hemos tenido problemas laborales y las situaciones que enfrentamos y vivimos son lo suficientemente fuertes como para que Satanás las utilice y nos robe la fe. Pero si nosotros tuviéramos una fe bien arraigada en Cristo, créame, esto no estaría sucediendo, porque al momento de tener enfermedad, problemas matrimoniales, problemas laborales, problemas físicos, lo que usted quiera, usted sabría a quién correr. Sueño con una generación de creyentes que aun cuando se decepcionaran de todas las circunstancias en su derredor, aun cuando se decepcionaran de su pastor, aun cuando se decepcionaran de la gente que con ellos colabora y sirve, supieran a quién correr. Por eso la expresión de Jesús para Pedro era tan trascendente. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que te vuelvas a mí, fíjese, entonces tengas la capacidad para fortalecer a tus hermanos. ¿Cuántos creyentes de cristal hay hoy día que se decepcionan por sus propios prejuicios? Y esto afecta su fe. Su fe es muy endeble. Su fe es muy frágil. No son personas maduras. Y algo que necesitamos hoy entender es que si queremos trascender, necesitamos madurar. Usted necesita madurar en el Señor. Hoy más que nunca usted requiere replantearse la estrategia para que su fe se desarrolle y se fortalezca. Porque en el mundo vamos a enfrentar aflicción. Pero el Señor Jesucristo dijo, pero no tengan temor. Yo he vencido al mundo. Revisemos la siguiente cita, por favor, y es Mateo capítulo 17, verso 20. Mateo capítulo 17, verso 20, y dice así, y vamos a leer el verso 20, dice de la siguiente manera, porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Hasta hay un canto, ¿no? Y dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías, y ya se lo cantas a la montaña de trastes, ¿verdad? A la montaña, muévete, muévete. Y sabes, a veces tenemos que ser un poquito más astutos, más suspicaces, más atrevidos y darnos cuenta que el contexto bíblico no apunta al tamaño, sino a la naturaleza. Lo que el Señor Jesucristo está tratando de decir es que si a tus ojos tu fe es tan pequeña como un grano de mostaza, pero esta tuviera la naturaleza del grano, tú tendrías la capacidad al vivir los procesos que Dios quiere que vivas y al determinarte a hacerla madurar y crecer, de poder trascender en el propósito de Dios para tu vida. Porque no tiene que ver con el tamaño, sino con la naturaleza del grano, la cual, como leíamos en el pasaje anterior de Mateo capítulo 13, aun siendo la semilla más pequeña, se convierte en el árbol más frondoso. Naturaleza. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar afianzarnos y trascender. ¿Sabe? Cuando nuestra fe no es desafiada, nuestra fe se mantiene estancada. Si tu fe no es desafiada, se va a estancar y de forma paulatina esta se va a atrofiar para finalmente morir. Algo que a veces como hijos de Dios no
evaluamos es la manera en la cual estamos progresando. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice, esmérate en lo que estás realizando a favor de la obra del Evangelio, de tal modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Y sabes qué encontramos? Músicos que se siguen equivocando en la misma canción, en la misma parte de la estructura, en la misma secuencia. Maestros que continúan desde hace años sin siquiera poderte expresar los nombres de los apóstoles de Jesucristo. Líderes que no saben cuál es el orden de los libros de la Biblia. Servidores que les das una cita bíblica y se tardan más en encontrarla que en leer el Nuevo Testamento. O sea, muchos de nosotros no estamos desafiando nuestra fe. Estamos en un área de confort. ¿Para qué leo más? ¿Para qué me preparo más? ¿Para qué me capacito más? ¿Para qué trato de profundizar en lo que estoy haciendo? ¿Podríamos ser mejores músicos? ¿Podríamos ser mejores maestros de niños? ¿Podríamos ser mejores maestros de adolescentes? ¿Podríamos ser mejores maestros de jóvenes? Podríamos ser mejores comunicadores, mejores en todo lo que hacemos, pero ¿sabes qué nos falta? Hambre de más. No tenemos hambre, nos conformamos a hacer lo que hacemos, como lo hacemos. Era para que quien opera la computadora conociera hasta los trucos del programa que se utiliza para transmitir las láminas, para proyectarlas. Era para que la persona que está en la consola de audio conociera a la perfección esa consola. Quien está en la cámara conociera esa cámara a la perfección. Y a veces nos damos cuenta que pues, tenemos carencia de hambre, de más. Y no estamos desafiando nuestra fe. Por eso nuestra fe se mantiene estancada y poco a poco comienza a atrofiarse. Le perdemos el gusto. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que nos motive. Y tenemos, amados hermanos, que tratar con esta cuestión personal. Si lo que deseamos es que nuestra fe crezca y prevalezca en medio de la adversidad, entonces debemos entender que necesitamos desarrollarla, fortalecerla, para así entonces poderla desafiar, y eso lo vamos a lograr solamente confiando en el Señor y saliendo de nuestra área de confort. Tú necesitas renunciar a tu área de confort y necesitas buscar implementar las estrategias que le permitan a tu fe crecer. Hay gente que añora y dice, ay, ¿cuándo el pastor me invitará a mí a predicar? Solamente invita a sus consentidos. ¿Ya te preparaste? ¿Ya tienes 1 o 2, 3 o 5 o 15 o 20 bosquejos de enseñanza en tu libreta personal? Porque muchas veces decimos, ay, que el pastor me invite a predicar. Y entonces vas a preparar un sermón hasta que el pastor te invite. ¿Se da cuenta cómo muchas veces somos bien incongruentes? Decimos, ay, ¿cuándo el pastor me va a llamar para que yo me haga cargo de tal lugar o que vaya a visitar a tal lugar? ¿Y cuántas veces ni siquiera nos estamos preparando para hacerlo? Necesitamos, amados hermanos, conectarnos con el cielo y desafiar nuestra fe, porque créame, la fe de muchos de nosotros es una fe endeble, es una fe que no está bien alimentada, es una fe que no ha sido desafiada, es una fe que está ahí como mera información, como mencionaba al principio. Es mera información, pero no hay convicciones que nos motiven a actuar. A veces como hijos de Dios tenemos problemas de identidad porque fundamentalmente lo que tenemos son problemas de fe. Ay, es que yo no sé si a mí Dios me vaya a responder, es que yo no sé si Dios a mí me vaya a escuchar. Mejor le digo al pastor que él ore.
Tu problema es un problema de identidad que tiene como raíz un problema de fe. Y la relación con el Señor, pues no la estamos cultivando, no estamos protegiendo nuestra fe. Y cada situación que enfrentes, porque este problema por el cual hoy atraviesas no es el único que va a venir a tu vida. Van a venir muchos más. Porque la vida es así, un constante ir y venir, un constante de situaciones que en su momento pudieran estar sacudiéndonos. Porque Satanás, no creas que después de que lo superaste o lo venciste una vez, se rinde. La Escritura dice en uno de los evangelios que después de haber agotado todas sus artimañas para intentar tentar a Jesús, lo dejó esperando una nueva oportunidad. Así que no crea que Jesús solamente fue tentado 3 veces en el desierto y de allí salió victorioso para nunca más volver a ser tentado. La Escritura dice que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Por qué? Porque constantemente desafiaba su fe, constantemente estaba conectado con el Padre, constantemente meditaba en las Escrituras. Él era la palabra hecha carne. Y Jesús iba a la sinagoga, ¿a qué crees? A leer la Escritura. Él siendo la palabra, se alimentaba de la palabra. Y nosotros decimos, ya me sé Juan 3:16, ya con ese. Y ni siquiera me lo sé bien, solo sé que Dios nos amó y dio a su Hijo por nosotros. Amén, aleluya. Oiga, ¿cuánto de la Escritura conoce? ¿Qué tan fluido es en su orar? En estos últimos meses, ¿cuánto se ha despojado de esa vieja naturaleza, de esos pecados que le agobiaban? ¿Cuánto está avanzando? ¿Se da cuenta? A veces, mientras estemos en nuestra área de confort y como esas niñas que van al baño, nosotros nos sintamos acompañados, nos sintamos protegidos por el entorno. Ay, está bien mi vida cristiana. No, no está bien. Si tu fe no es una fe sólida, tu vida cristiana no está bien. Porque todo va a depender de tu fe. Satanás va a buscar robarte la fe, que renuncies a ella, que pierdas tu fe. Y por ese motivo es que tú necesitas cultivar y proteger la fe. Digan después de mí, debo cultivar y proteger mi fe. Una vez más, debo cultivar y proteger mi fe. ¿Cómo lo estás haciendo? Ya lo vimos, ya lo expresamos, ya nos dimos cuenta qué es lo que necesitamos para que nuestra fe se desarrolle y se fortalezca. Ahora tenemos que poner manos a la obra. Considere lo siguiente. Nuestra actitud ante las adversidades puede afirmar o debilitar nuestra fe. Esto es tremendo, ¿no? Mi actitud ante la adversidad puede afirmar o debilitar mi fe, ya que nuestra actitud siempre será el resultado de cómo estamos asimilando el proceso en el que nos encontramos. Tu actitud me dice cómo estás digiriendo el entorno. Nuestra actitud entonces es el resultado del pensamiento y la emoción gobernante. Y sí, y si ésta tiene la capacidad de que pongamos nuestra esperanza en Dios, entonces la fe se fortalecerá. La actitud es lo que finalmente nos permite fortalecer nuestra fe, porque la actitud es el reflejo o es el resultado de cómo estamos interpretando el entorno. Y cuando yo tengo una actitud correcta, mi fe se fortalece. Pero cuando mi actitud es la incorrecta, mi fe se debilita. Vamos a ver un ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Primero de Samuel 20. Y vamos a leer algunos versos salteados. Primero de Samuel 20, verso 3 al 8. Vamos a leer esto. Y dice la escritura de la siguiente forma.
Me equivoqué de la cita. Permítanme revisar. No tengo la cita correcta, pero denme un segundo. No es 20, es 30, es primero de Samuel 30. Gloria a Dios porque tengo acceso a internet y puedo rápidamente revisar una concordancia donde me indique cuál es el pasaje que estoy buscando. Entonces, aquí nada más corrección para los que están haciendo notas, es primer libro de Samuel capítulo 30. Los versos estoy bien, los versos son los correctos, solamente me equivoqué al anotar el capítulo. Entonces, les ofrezco una disculpa, pero avanzamos. Primero de Samuel capítulo 30, versos del 3 en adelante, y dice: cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Esto es muy interesante porque David está enfrentando un problema muy serio, un problema muy fuerte en su vida personal y colectiva, en el que por estar en campaña conquistando territorio filisteo, David deja sola su provincia y entonces los amalecitas invaden la región y se llevan cautivos a las mujeres y los hijos de David y de todos sus soldados. Entonces, cuando ellos llegan, se dan cuenta que su ciudad, eh, el área donde ellos se encuentran ha sido atacada y que ya no hay nadie. Y ellos comienzan a sentir un quebranto en su corazón. Dice la escritura que ellos lloraron y gritaron hasta quedarse sin fuerzas. Como cuando pierdes algo preciado, a alguien preciado en tu vida, se produce un vacío en tu interior tan profundo, tan fuerte, que aun cuando muchas veces tengas una expresión efusiva de la emoción, llega un momento donde las fuerzas te abandonan. Y dice la escritura que David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Y dice la escritura, también habían caído prisioneras dos esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó. ¿Por qué? Porque la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. David está enfrentando un proceso difícil, una situación difícil, pero David tiene una correcta actitud ante las circunstancias, aun cuando es él quien también está sufriendo por la pérdida de sus esposas y sus hijos. Él mantiene una correcta actitud. La forma en la cual él interpreta el entorno es correcta y eso fortalece su fe. Fíjense, dice en el verso 6, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. Satanás había pedido a David para zarandearlo, para robarle su fe, y Satanás fue avergonzado porque David protegió su fe a través de su actitud. Y es lo que nosotros tenemos que buscar constantemente, que nosotros haya una actitud que proteja nuestra fe, que fortalezca nuestra fe.
He decidido confiar en el Señor. No voy a estar titubeando, aunque de repente mi barca sea golpeada por las olas. Cuando Jesús le reprocha a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Lo que les está diciendo es, ¿dónde está su confianza en mí? Dijeron que iban a confiar en mí y cuando su barca comienza a ser azotada por las olas, por el fuerte viento, ustedes me reclaman diciéndome que si no me importa cómo se sienten, cuando el cómo se sienten radica en aquellos pensamientos y emociones gobernantes en ustedes, lo cual refleja una actitud incorrecta hacia todo lo que habíamos acordado. Tremenda cosa. Fíjese. Y entonces David, al tener una actitud distinta, incluso a la que tuvieron los discípulos de Jesús cuando su barca fue azotada por las olas y el fuerte viento, es que esto le permite fortalecerse en su fe. Entonces le traen el efod y David le pregunta al Señor, verso 8, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? David sabe a quién recurrir. ¿Se acuerda qué dijo Jesús? Satanás te ha pedido, Pedro, para zarandearte como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando tú te vuelvas a mí, cuando tú me busques a mí y tu fe sea potencializada, entonces tendrás la capacidad de fortalecer a aquellos que contigo estén. Serás como ese grano de mostaza que habiendo empezado muy pequeño te conviertas en un factor de bendición para aquellos que te rodeen. Entonces el Señor le respondió a David, persíguelos, vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Tremendo. Ahora imagínense cómo está David en su fe. ¿Qué fue lo que le capacitó a él para tener una fe más fuerte, una fe más firme en el Señor? Su actitud. Cómo digirió la situación. Y aún en medio del temor, en medio de la incertidumbre, porque la gente estaba hablando de apedrearle, de matarlo, él mantuvo una correcta actitud, confiando en el Señor. Ahora veamos lo que dice la Escritura en el verso 18. Y dice la palabra del Señor, David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Y no solo eso, fíjese lo que dice el verso 20. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Aleluya. Cuando tú tienes una actitud correcta ante la adversidad, tu fe se fortalece. Y cuando tu fe se fortalece, haces proezas. Satanás quiere robarte la fe. Satanás quiere destruirte. Satanás desea que tú te desanimes, que tú te desmotives y que entonces comiences a visualizar la vida desde una perspectiva equivocada. Pero ¿sabes? Necesitamos entender que mientras que nuestra fe esté bien arraigada en Cristo y nosotros la cultivemos y protejamos, en los momentos de tribulación, se convierte esto en un ciclo de retroalimentación, donde la actitud alimenta mi fe y mi fe me permite tener una correcta actitud y entonces avanzo, avanzo, avanzo y sigo creciendo en el Señor. Ahora, no siempre esto va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque para ver el propósito de Dios en nuestra vida, muchas veces vamos a necesitar tener paciencia. Y quiero mencionarte este aspecto de la espera y la paciencia, porque es importante. A veces decimos, voy a tener una fe tan grande, tan poderosa, que pueda trasladar montes de un lugar a otro. Sí, pero a veces el propósito de Dios para nosotros no radica en que traslademos montes, simplemente en que nos mantengamos quietos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es importante
entender que a veces, aunque tengamos una fe saludable, tenemos que aprender a esperar y a tener paciencia. Fíjese lo que tengo aquí proyectado en la lámina y dice así: las pruebas y dificultades que enfrentamos debemos convertirlas en oportunidades que nos permitan revelarle al mundo nuestra fe. Tu crisis es una oportunidad para hablarle al mundo de Jesús. ¿Cómo? A través de cómo reaccionas, a través de cómo estás actuando, a través de cómo manifiestas esa fe. Mire, cuando en medio de las luchas decidimos confiar en Dios, es entonces que nuestra fe se vuelve cada vez más fuerte, lo cual no significa que se acelerará el proceso que vivimos o que éste se hará más fácil. Porque hay cristianos que entran en conflicto y dicen: Dios, yo he tenido fe y ¿por qué no salgo de este problema? Dios, yo he tenido fe y ¿por qué no es más fácil para mí atravesarlo? A veces la situación que enfrentas ni será más fácil, ni se acelerará su solución. Entonces, ¿para qué quiero la fe? No has entendido. Lo que la fe te garantiza es que tendrás más fuerza y estabilidad para superar el proceso que te ha sobrevenido. Y necesitamos crecer en fe, fortalecer nuestra fe y no perder nuestra fe. Necesitas mantenerte conectado a Dios en oración, interactuar con Él, llenarte, alimentarte de Él a través de la Escritura, despojarte de todo aquello que te estorba para poder avanzar de forma fácil. Necesitamos intimar con Cristo. Fíjese qué hermosa promesa. Vamos a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Y vamos a darle lectura al verso 15, Génesis 28, 15. Este es uno de mis pasajes preferidos, se lo regalo. Y dice así la Escritura: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Dios está hablando a cada uno de nosotros y Él dice: no te voy a dejar hasta cumplir con todo aquello que te he prometido. Pero vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las situaciones adversas, y lo que va a determinar cómo vamos a reaccionar ante esa adversidad es nuestros pensamientos y nuestras emociones gobernantes. En otras palabras, la forma en la cual podamos digerir el entorno a la luz de nuestra fe. Si nuestra fe es endeble, nuestra reacción ante el entorno será de la misma manera. Si nuestra fe está firme y es fuerte, nuestra actitud será de la misma manera. Y eso se va a convertir en un círculo que constantemente estará retroalimentándose. Entonces, en la medida que yo fortalezco mi fe, también mis pensamientos y mis emociones son fortalecidas, las cuales me van a permitir esperar y tener paciencia en los procesos. Pero si no es de esta forma, me voy a terminar alejando de Cristo. El que tú tengas fe no te garantiza que tu proceso será más rápido y tampoco que será más fácil. Lo que sí te garantiza es que tendrás la fuerza y la estabilidad para superarlo. Jesús jamás oró para que Pedro no fuera zarandeado. Oró para que su fe no faltara, para que él no perdiera la fe. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy tener presente. Es lo que requerimos, una fe firme, estable en Cristo, que sea congruente y que nos permita movernos en la dirección que Dios quiere. Para finalizar, amados hermanos, vamos a meditar en una porción de la Escritura que se da precisamente como el resultado de tener una fe saludable.
Y esta porción de la escritura es muy hermosa. Es Ezequiel capítulo 3, verso 9, la primera sección del verso nada más. Y dice así: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. Cuando tú decides alimentar y proteger tu fe se fortalece, dándole estabilidad a tu actitud, porque tus pensamientos y emociones están escondidos juntamente con Cristo en Dios. Y entonces la forma en la cual digieres la vida es una forma de digerirla desde la perspectiva de la fe. Y una vez que tienes esa actitud llena de esperanza, llena de confianza, tu fe se vuelve a fortalecer. Ahora, un diamante se forja bajo presión. No podemos esperar ser inquebrantables como el diamante, tener la naturaleza del diamante, sin atravesar por pruebas, por luchas, por decepciones, por tristezas, por problemas, por enfermedades. Necesitamos darnos cuenta que en este mundo constantemente vamos a enfrentar situaciones difíciles. Pero ¿qué es lo que necesitamos entender? Que si nosotros cultivamos y protegemos nuestra fe, vamos a poder avanzar. Así que, amada iglesia, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Afirmemos y protejamos nuestra fe. Confiemos en que estando tomados de la mano del Señor, vamos a poder avanzar y vamos a poder establecernos en medio de su voluntad y podremos cumplir con su propósito. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y démosle gracias. Padre, en el nombre de Jesús queremos acercarnos a ti.